ברעם הזה בדרך ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד הוא בנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם, יצחק ויעקב בני שרה רבקה רחל ולאה בני אברהם, יצחק ויעקב בני שרה רבקה רחל ולאה עברי אנוכי ויעש השם אלוקי השמיים אני יורד 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 A little bit of history I've been through Ask me where I'm from and I will tell you I'm a Jew and every Jew's a proud Jew Not just me, my sisters and my brothers Never be ashamed to be a proud Jew It's not what you've done, it's how he made you So sing the song and spread the pride around you Yehudi ani, eternally Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov B'nei Sarah Rivka Rachel v'Leah Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov B'nei Sarah Rivka Rachel v'Leah Ivri anoichi v'yes Hashem Elikei hashamayim ani yoreh 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 Ivri anoichi v'yes Hashem Elikei hashamayim ani I'm a Jew and I'm proud and I sing it out loud cause forever and ever that's what I'll be I'm a Jew and I'm proud and without a doubt Hashem is always watching over me Ivri anoichi v'yes Hashem Elikei hashamayim ani yoreh Ivri anoichi v'yes Hashem Elikei hashamayim ani yoreh What can I do for you, officer? License and registration, please. Here you go. Ivri anoichi v'yes Hashem Elikei hashamayim ani yoreh 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 Ivri anoichi רבות אברהם הזה בדרך ואני הולך עם ראש למעלה כל אחד הוא בנו בת של מלך ככה היה וככה זה גם עלה יהודים נשמה בוערת בכל מקום ובכל ארץ לא רוצה שיהיה אחרת יהודי אני זה משהו נצחי בני אברהם, יצחק ויעקב בני שרה רבקה רחל ולאה בני אברהם, יצחק ויעקב בני שרה רבקה רחל ולאה עברי אנוכי ויעש השם
been through. Ask me where I'm from, and I will tell you I'm a Jew, and every Jew's a proud Jew. Not just me, my sisters and my brothers, never be ashamed to be a proud Jew. It's not what you've done, it's how he made you. So sing the song and spread the pride around you. Yehudi ani, eternally. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sarah Rivka, El v'Leah. Hey Abraham, Yitzchak v'Yaakov, b'nei Sarah Rivka, El v'Leah. Ivri anoichi v'yes Hashem, elikei hashamayim ani yoreh. 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 Ivri anoichi v'yes Hashem, elokei 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 hashamayim ani yoreh. I'm a Jew and I'm proud and I sing it out loud, 'cause forever and ever that's what I'll be. I'm a Jew and I'm proud and without a doubt Hashem is always watching over me. Bueno, muy bienvenidos a todos. Estaba ahí abriendo los micrófonos. Tenemos la emoción de estar acá conectados con un gran amigo. También un orgullo que sea miembro de nuestra comunidad. Diego Friedman, me cuesta la formalidad de decirte acá doctor Diego Friedman, pero bueno, es un poquito para presentarte y para ver cómo vamos a estar acá disfrutando de este ciclo. Es el segundo encuentro de Judaísmo y Medicina en Acción. Por acá veo que hay ya muchas personas conectadas. Vayan contándonos desde dónde están. Pueden ir mandando sus saludos. Así que bienvenido, Diego. Tu primera transmisión acá en este espacio virtual. Habías estado ya en el CONEX, en ID. Sí, Uri, gracias por la invitación. Realmente siempre me gusta compartir una charla con vos. Yo acá no veo, yo estoy desde un Zoom, no veo lo que pasa alrededor ni los comentarios, así que lo voy a vivir como una de esas charlas que tuvimos en alguna oportunidad en algún café y creo que todos van a poder disfrutar un poco de nuestros intercambios y nuestros comentarios. Sí, yo tengo, mira, no sé, yo tengo acá mi café, bueno, ahí no se ve con el filtro, pero tengo acá mi café preparado. Una de las cosas que más extraño es uno poder juntarse así en un café, así que queda esto de ir preparándose uno el café y demás. Ustedes, sé que está ahí Debbie por el otro lado, ¿qué es lo que están tomando más en esta cuarentena? Mira, de todo un poco. Tenemos café, varios tipos de café, mate, té. Los chicos, Dan y Uri, se hicieron bastante también, materos. Cada uno tiene su termo, cada uno tiene su mate, su juego de bombillas. Así que pasa, porque claro, a Uri lo tenemos, contamos, se está preparando para hacer bar mitzvah, para la tradición judía a los 13, llega un momento muy importante. Yo no sé si no era de mi generación o no estaba acostumbrado, pero ver a chicos de 12 años tomando mate me sorprende. No sé si es por ver a los jugadores de fútbol que están con el mate o ¿es algo nuevo o vos estabas acostumbrado, Diego? No, yo creo que debe tener más que ver con las costumbres familiares. Yo te digo que en lo personal recuerdo cuando era chico tomar mate con mi abuelo. Mi abuelo tomaba mate, mi mamá toma mate, y entonces por ahí en los encuentros que teníamos los tres era charlar alrededor del mate, siendo chiquito. Claro. Entonces creo que eso se adquiere desde la infancia y más con la implicancia que tienen los momentos de compartir,
que con la propia infusión, te diría. Totalmente. Bueno, empezamos hablando del mate, que es algo como muy argentino, y hablaste también vos de tu familia y de los orígenes y de todo esto. Antes de ser doctor, Diego, ¿de dónde viene tu familia? Mirá, mi familia, mis abuelos maternos vienen de Polonia, mis abuelos paternos eran los dos argentinos y, y la verdad que tuvimos una infancia muy linda, con una familia, la verdad, yo tengo dos hermanos, un hermano mayor, un hermano menor, mis padres, y siempre compartimos todo realmente con bastante armonía. Un personaje muy especial para mí fue mi abuelo materno, ¿no? Sí. Con el que tomaba mate. Y ¿Él realmente era, es un él nació en ejemplo. Argentina o él venía de Polonia? No, no. Él venía de Polonia. Venía de Él venía Polonia. de Polonia y vino antes, digamos, de la guerra y tuvo una historia realmente admirable porque como muchos de nuestros antepasados no sabía el idioma, vino solo, o sea, vino primero un hermano que después lo llevó a otro, después lo llevó a él y tuvo la desgracia que cuando a él le tocó traer a sus hermanas menores, ahí fue la gran hecatombe y nunca más pudo ver a su familia. Así que para mí es un orgullo como él pudo rehacer su vida, formar su familia, educar a sus hijos, a mi madre y a mis tíos, que son todos profesionales, y la familia que tuvo después, todos los nietos, ¿no? Wow, tremendo. ¿Cómo se llamaba este abuelo? Chaskel, ¿Askel? José, ¿Cómo? Chaskel, Chaskel. Digo, nunca escuché. Chaskel. Chaskel, nunca escuché este nombre. Así que él vino de Polonia. ¿A qué edad? Y él era jovencito, debía tener, no lo recuerdo Sí, sí. exactamente, pero 18 años, 16, 17, O sea, era chiquito. súper, súper chico. ¿Y él logró que vengan sus hermanos o no? Logró, creo que viniera alguno más, pero después padre, madre y el resto de la familia ya no pudieron venir. O sea, Eh, o sea que él es un sobreviviente. y en algún sentido sí, y también es un sobreviviente, digamos, de nuestra historia argentina posterior, ¿no? Eh, Así que, pero yo lo vi siempre con mucha alegría, no Ujú. lo veía quejarse, muy afectuoso y muy inteligente. Que la inteligencia no tiene que ver a veces con la formación, ¿no? No con los Con la, títulos, claro. ¿A qué se dedicó este abuelo? y hacía de todo. Él se radicó en el Chaco, entonces era vendedor ambulante, después tuvo almacén. eh, Así que la típica, digamos, historia de una especie de gaucho judío, ¿no? Mira. Y después vinieron para Buenos Aires y pudieron lograr que sus hijos fuesen odontólogos, psicoanalistas, obstétrica, y ese era el orgullo que tenían. Eso era en lo que ellos invertían. Hermoso, hermoso. Así que desde este lado de tus abuelos es un poco donde vos encontraste, sin pensarlo, ¿no? Hablando del mate, un poco la identificación y la inspiración. ¿Qué aprendiste, Diego, de estos abuelos? Mirá, lo que yo siempre he tomado como ejemplo, tal vez no conscientemente, pero sí como Mm. ejemplo de vida, es este amor digamos, a la familia, al trabajo y a la honestidad. Eh, Realmente eso me ha marcado en toda la vida. Eh, el esfuerzo y el respeto por los demás, la honestidad intelectual. Me encanta. ¿Cómo fue de todo esto que venimos hablando, familia de inmigrantes? Hablabas de lucharla, bueno, incluso de rebuscársela en el Chaco y en diferentes lugares. ¿Cuándo te imaginaste siendo médico, Diego? Soñando y con estos anhelos de ser médico. Yo los recuerdos más concretos que tengo tienen que ver con
te diría con la segunda mitad de la escuela secundaria. Hasta ese momento nunca me había planteado a qué me quería dedicar, pero cuando yo hice la escuela secundaria en Carlos Pellegrini, Mira, cuando ya tenía que elegir un poco la orientación que quería tomar en mi formación, me di cuenta que me gustaba mucho el tema biológico, cómo funcionaba el cuerpo, digamos, me entretenía mucho, me desafiaba, pero por otro lado la medicina tenía otro contenido humanístico que no tenía la biología ¿sí? O estudiar genética, sino que tenía que ver con, por un lado, el funcionamiento del cuerpo humano y por otro lado la persona. había una gran camada del Buenos Aires Pellegrini que fueron médicos pero con compromiso político, social. Se me viene, digamos, casi la imagen, nos vamos a Chile, digamos, de Salvador Allende, médico, y también que llegó a la presidencia y que inspiró para muchos. ¿Había algo de eso en ese momento, del médico también, como una cuestión también con mucho compromiso político y social, o no? En mi caso particular no, porque realmente yo estaba como muy enfocado en la carrera, en el estudio, y lo mío pasaba más por algo, te diría, de introspección, un tema más intelectual. No, era más para adentro que para tratar de generar un cambio, ¿no? Pero lo importante era esto, de que me interesaba el funcionamiento del cuerpo, pero dentro de un contexto del ser humano, de la persona como entidad, más que la máquina. Claro. ¿Y vos fuiste el primer médico de la familia, Diego? Sí, y hasta ahora el único. El único. Bueno, podemos decir, y Debbie, que está por al lado, ¿fue la primera también de su familia? No, mi suegro Sergio fue el primer médico de la familia. Él Mira, era psiquiatra, sí, psicoanalista, así que ya había un poquito más de tradición por la rama de ha- Débora. había como una tradición acá médica. Bueno, para los que se perdieron, después podemos compartir el link, pero hay una charla de ID en el Conex donde Diego contó un poco cuando estuvo en crisis luego de recibirse de médico, que después le dio como médico un lugar poco convencional. Pero ¿querés contarnos un poquito, vos cuando pensabas en ser médico, qué te imaginabas haciendo, qué pasó en el medio, para los que no escucharon esto? Mirá, lo que yo pensaba de lo que era ser médico era de ayudar a los demás en forma concreta, digamos, literal, curar a un enfermo, evitar que sufriera. Y lo que a mí digamos, más me interpeló en ese momento fue que yo tenía un grado de autoexigencia, de pretender, digamos, conocer a la perfección todas las enfermedades, todas las manifestaciones de cada una de las enfermedades, minuto a minuto, todos los tratamientos disponibles y los que se estuviesen investigando y los que estuvieran por venir. Y entonces esa sobrecarga que yo me ponía en el sentido de jerarquizar lo que era la vida humana, no me podía permitir errar al tener que cuidar a una persona, y esa situación me generaba a mí tener que estar constantemente estudiando y profundizando, porque si no, no ponía lo mejor de mí para cuidar al otro. ¿Y cómo manejabas en Esa... ese tema, Diego? Ahora por la otra parte, pero nunca, digo, es como un tema, me parece recurrente en los médicos, en muchas series de médicos. Vos decís, no me podía permitir equivocarme. No obstante, hay cosas que uno no controla. A veces el equivocarse uno, digo, acá citaste a tu suegro que fue psicoanalista, uno no puede controlar a veces el equivocarse, y a veces, por más que uno ponga lo mejor, está, digamos, lo difícil de la medicina, que muchas veces se salvan vidas y otras veces no, y eso genera, digo, para quienes no somos médicos, es como decir, wow, mirá
a lo que se exponen médicos y médicas todo el tiempo que en muchas de otras profesiones no pasa. ¿Cómo empezaste a vivir o a manejar eso? Bueno, yo creo que en mi caso particular el crecimiento interior fue darme cuenta hasta dónde podía y hasta dónde no podía. Eh, Porque tiene que ver más, creo yo, con un rasgo de la personalidad que meramente con una profesión. Eh, yo no podía permitirme no estar a la altura de lo que yo consideraba que eran las circunstancias para cuidar a los demás. Y como no podía revertir esa situación, lo que opté es por no dedicarme a lo que comúnmente se conoce como asistencia, que es la atención de los pacientes que todos conocemos en un consultorio o en un hospital. Entonces, lo que traté de hacer es reconvertir mis capacidades para crecer en la medicina, pero dedicándome a lo que es la investigación, el desarrollo, la innovación. Y ahí sí, viste, no me puedo equivocar, puedo borrar y puedo volver a empezar. Y creo que eso es lo sano en mi caso Claro, particular. en tu caso, o sea, lo que vos sentiste, y después vean la charla de ID más allá de ese momento, es que era, o sea, para una personalidad tan exigente, estar, digamos, como en la línea que se habla, digamos, como de la primera línea del campo de batalla era como demasiado para una persona tan exigente por todo esto que puede pasar. Sí, tal cual, porque realmente hay muchas variables que no se manejan y bueno, hay gente que puede tolerar esa frustración y en mi caso particular yo no lo podía manejar y me reconvertí. Evité seguir golpeándome constantemente con la misma piedra y la verdad que creo que fue una decisión correcta porque después de tomarla viví mucho mejor y Claro. más feliz. Y Creo que vas esa a es la forma de medir. totalmente, es como decir, bueno, no cualquiera puede ser cirujano. Había cosas que digo, no desde lo impresionable, sino que ibas a sufrir por todo lo que implicaba, como no cualquiera puede ser oncólogo, digo, o en diferentes profesiones o lugares estaban. ¿Y cómo fue, Diego, que te sumaste a este lugar de investigación médica y que empezaste a desarrollar el centro de investigación de Estambulián? Yo, una pequeña aclaración, yo no Sí. desarrollé el centro de investigación, sino que yo fui un eslabón más en la cadena de gente que se formó allí y hace unos 10, 15 años que estoy a cargo, pero tiene más trayectoria que me antecede, ¿no? Bueno, un equipo, pero en un lugar importante. Sí, sí, por supuesto. Mirá, Mm. cuando yo decidí dejar de intentar por el lado de la asistencia, de la atención, digamos, clínica de los pacientes, tuve la oportunidad de cruzarme con una persona única, realmente al estilo de los superhéroes, te diría, eh, para mí, que es el doctor Daniel Estambulán. Es una persona que también tiene un origen parecido, es un hijo de inmigrantes armenios, un origen muy humilde, que estudió en el Nacional Buenos Aires, que la familia, toda la familia, digamos, lo acompañó en ese sueño de ser médico y, y con una mirada que a veces me recuerda a mi abuelo. Tremendo. O sea que Eh, había un lugar muy protector de Estambulián, que en ese sí. momento, imagino, cuando vos lo conociste, no existía como existe ahora, digamos, Estambulián como el laboratorio que uno en general va a hacer sus estudios y demás. Y tenía su prestigio, pero luego tuvo un crecimiento realmente exponencial. Y lo que me enseñó el doctor Estambolian es esto de tratar de potenciar las virtudes que tiene cada uno para que el equipo sea un éxito y funcione mejor. Entonces, cuando uno le da el lugar que corresponde a cada uno de los integrantes y tracciona para que ese integrante dé lo mejor de sí, crecen todos y todos disfrutan de esa actividad. Y ya el trabajo no es trabajo, es disfrute.
Entonces, ese aprendizaje y esa oportunidad que tuve, creo que la pude aprovechar y realmente hicimos cosas muy lindas. ¿Qué Estamos tipo, haciendo cosas muy... qué tipo de cosas investigan en Estambulian? Porque uno conoce ahí como en lo cotidiano, hay que sacarse sangre, bueno, o un estudio así sencillo poder hacerlo, pero ¿qué tipo de investigaciones te tocó o te toca desarrollar ahora ahí? Mira, hay distintos tipos, hay algunas investigaciones que se llaman epidemiológicas, en donde no se prueban fármacos ni Ujú. vacunas, sino que se estudian cómo se comportan las enfermedades en la comunidad, en la población. Y ahí lo que tenés que hacer es diseñar un protocolo, un estudio, cómo vas a medir lo que querés medir y bueno, salir al campo, armar equipos de trabajo, por ejemplo, para estudiar, digamos, cómo suceden las neumonías, dónde son más frecuentes, menos frecuentes, a qué edades afectan, cuáles son los factores de riesgo para adquirirlas, cuál es la carga de la enfermedad, el peso que tiene la enfermedad en la comunidad. Y entonces decís, bueno, vamos a evaluar esto. ¿Ya se hizo alguna vez en América Latina? No, no se hizo. Bueno, ¿y dónde lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en Argentina, en Uruguay, en Paraguay. ¿Y en qué ciudad? Elegir la ciudad a la que vamos a hacer, conseguir las autorizaciones en cada lugar para hacerlo, constituir equipos, recabar información, generar redes. Esto es muy importante, networking con los distintos equipos. Y bueno, ese tipo de estudios epidemiológicos hemos desarrollado un montón, como te decía, todos en el área de mayoritariamente de las enfermedades infecciosas, para estudiar neumonía, VIH. O sea, todo Y esto después que ahora están, está, perdón que te interrumpa, tan sí, mediático con el tema, digamos, del coronavirus, hay una base de investigación que ustedes cotidianamente venían haciendo, solo que no tenía la misma prensa que lo que se dice exactamente. ahora, que repercute, que funciona, las vacunas, ni estaba todo el mundo hablando de cosas que a vos te tocaban de cerca. Mirá, Uri, justamente lo que vos decís, yo hace casi 20 años que trabajo en lo que es, además de investigación epidemiológica, investigación clínica. Y estamos todo el tiempo con esto de la fase uno, fase 2, fase 3, desarrollando antibióticos, antivirales, vacunas, eh, teniendo también una mirada ética Ujú. de cómo conducir estos estudios, qué recaudos hay que tomar para proteger a los voluntarios que participan en los ensayos clínicos, diferenciar lo que es un voluntario sano de un paciente que está padeciendo una enfermedad y que no tiene otro tratamiento disponible más que un tratamiento en investigación. Esto sí es de la vida cotidiana y lo que es sorprendente, para mí es de la vida cotidiana, ¿no? Lo que es sorprendente es cómo hoy en día están todos los medios, cómo Hablando, los tiempos se han acelerado. claro, hablando de esto, todo el mundo poniendo en boca, es como yo podía sentir por el lado de la filosofía que salió Merlí, pero en un 3% a lo que pasa esto, y mucha gente hablaba de esto, cuando antes todo el mundo decía, uy, la filosofía me es aburrido, y ahora pasa esto. ¿Y cómo te sentiste cuando de repente en todos los medios empiezan a hablar de esto? Y muchas veces me imagino no con el cuidado, con la formación profesional adecuada. Bueno, esto último es lo que más me preocupa. Por un lado, me parece fantástico que la ciencia ocupe el lugar que está ocupando, pero por otro lado, me sentí muy identificado con digamos, con tu prédica del viernes, en donde hablaste sobre los falsos profetas. Realmente es muy triste también escuchar a ciertos profesionales de la salud y profesionales que no son de la salud hablando con un grado de seguridad sobre lo que no es seguro, un grado de seguridad sobre lo incierto, en donde el método científico pasa a un segundo plano, ¿no? Se habla más bien te diría, casi desde la creencia. Y eso mezclar opinión, conciencia,
Me parece que eso sí puede ser complicado y me genera cierta alerta, estar atento porque Sí, puede sí, confundir un sí. poco. Claro, quizás es cómo se mediatiza y la repercusión que tiene, porque uno puede decir, bueno, cualquiera, por decir una cosa, venimos acostumbrados en Argentina que cualquiera habla de economía. Yo recuerdo, hace 2 años estaba en un curso, llegó uno de los que se decía los más expertos de economía y decía también casi con seguridad, yo les prometo que la inflación, porque el gobierno está haciendo las cosas bien y demás, no va a ser más del 15%. Y todos casi lo aplaudían, qué bien, y yo le preguntaba, ¿pero estás seguro? Bueno, quizás un poco más, no sé, pero está. Y uno dice, bueno, está bien, le podés reclamar, mirá, yo me salió mal el negocio, lo que está, eh, pero cuando hablamos de salud pareciera ser que las consecuencias en todo son todavía más peligrosas y más en un contexto de pandemia, donde de repente tuvimos que una presentadora en la televisión recomendó, no me acuerdo cómo se llamaba, que consuman un líquido que Es una después hubo un sustancia neno... tóxica. ¿Cómo se llamaba? Es una sustancia Sí. tóxica, dióxido de cloro, algo por el estilo. Algo por el estilo, que un chico se murió en Córdoba, entonces es como que uno dice, bueno, pará, o sea, si querés, podés, o sea, hay como un lugar donde ya no es solo, bueno, puedo estar confundido o tengo una visión diferente, sino que hay un lugar que pasa una responsabilidad de la salud pública más cotidiana y de repente nos encontramos, claro, con médicos hablando o médicas que uno puede tener diferencias, pero de repente alguien tan solo por estar en los medios puede recomendar cualquier cosa, o alguien como Trump o como Bolsonaro por estar en el poder también pueden recomendar cualquier cosa y las consecuencias son grandes. Yuri, otra cosa que vos Mm. como conocedor de la filosofía y de la lógica vas a saber interpretar muy bien, está el tema de la falacia de la autoridad, ¿no? Sí. Cuando hay ciertos profesionales o personajes en general que son encumbrados por algún rol que tienen en la sociedad y después opinan sobre una materia en donde no están calificados y no están formados, pero ese aura que tienen en su profesión habitual generan en los demás, digamos, una reacción como de aceptación de lo que están diciendo, pero no a través de argumentos lógicos, sino por esa falacia de, Sí, sí, ¿no? sí, de la autoridad, o hoy en día podemos decir los famosos o famosas influencers. Acá Jimena nos recuerda, Viviana Canosa, sí, yo ni recordaba el nombre de quién era, pero digo, puede ser desde alguien en la tele o alguien con el poder político, y todo esto que se mezcla en un contexto de una pandemia que se vuelve, digamos, una situación que a nivel mundial, si bien parecía haber determinadas alertas, no se estaba preparado, porque siempre, por lo que vos nos contás, Diego, vos venís investigando este tipo de infecciones, este tipo de enfermedades, pero esto pareciera ser bueno, que resultó mucho más inesperado de tantas otras cosas que se venían imaginando desde el campo científico. Sí, ojo que hay antecedentes con los coronavirus son conocidos desde el mediados del siglo pasado y generalmente producían infecciones respiratorias altas, tipo resfríos, sin mayor trascendencia. Y después, en principios de los años 2000, hubo un par de epidemias menores por coronavirus, uno de ellos llamado SARS y el otro MERS, que producían enfermedades más complicadas, pero esas infecciones quedaron acotadas más a las zonas donde se originaron, ¿no? El MERS en Arabia, por esa región, y el SARS se distribuyó un poco más. Y en esos casos la mortalidad era mayor, era muchísimo mayor que la que estamos viendo ahora. Que lo que quiero decir es que había antecedentes de coronavirus generando epidemias y potencialmente pandemias, y había grupos trabajando en vacunas, con lo cual esta sorpresa
te diría que no, Que es no hasta, es que tan es hasta ahí, sorprendente. recuerdo, bueno, todo el mundo hablaba de la charla de Bill Gates que hablaba de Ah, que esto podía pasar, pero vos, por ejemplo, decías, Diego, que esto en algunas regiones había pasado, pero ¿qué es lo que hizo distinto que esto se vuelva global? Que esto empezó en China y lo conectado que está China con el mundo. ¿Qué pensás? Eso y por un lado, Mm, esta característica del desarrollo humano, que es la interconexión fabulosa, muy distinta a lo que era en la época de nuestros abuelos. Hoy en 3 4 mm. 5 horas estás en lugares impensables y en 12 horas o qué sé yo, 18 ya diste una vuelta enorme. Entonces, por un lado eso, y después las características de este virus en particular que lo hacen muy transmisible, muchísimo más que esos dos que comentaba, esos dos antecesores, el SARS-1 y el MERS, pero no tan graves como ellos. Entonces, es un virus que se transmite mucho, que genera un alto peso después de enfermedad porque mucha gente se infecta. Pero, digamos, considerándolo al virus en sí mismo es mucho más agresivo perdón, mucho menos agresivo que los otros. El problema radica en que mucha gente se infecta. Entonces, la proporción de gente que va a tener problemas de salud es importante. ¿Se entiende? O Totalmente. sea, es muy transmisible, poco agresivo en comparación a otros, pero como hay muchos infectados, finalmente termina habiendo muchos enfermos. Claro, y ahí es cuando vimos los casos donde colapsaron sistemas de salud y todo lo que hizo esto tan difícil. Y cuando vos decías, Diego, que había grupos que ya venían investigando este tipo de coronavirus y enfermedades, que se hable de que hay posibilidad o está avanzado el tema de la vacuna ya para este virus, ¿tiene que ver con la investigación que se venía haciendo previamente? Sí, 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 porque hay antecedentes de grupos trabajando en vacunas para este SARS inicial que les contaba y el MERS. Entonces eso facilitó mucho las cosas. Lo que sí hay que ser bien claro y realista que la vacuna seguramente aporte mucho, pero por un lado falta un tiempo de desarrollo, no, hay tiempos que no se pueden acortar por más de que dupliques o tripliques la cantidad de gente que esté trabajando en el tema. Hay ciertos efectos de las vacunas que requieren tiempo para ser evaluados, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, por un lado está lo que falta para el desarrollo de la vacuna y por otro lado tener presente que hay ejemplos de enfermedades para las cuales tenemos vacunas como el sarampión, la poliomielitis, y fíjense que todavía estamos hablando de sarampión. Se escucha que hay un rebrote, que hay casos, o sea, no es una solución mágica. La vacuna va a ayudar mucho en este caso, pero va a haber otras medidas que vamos a tener que seguir teniendo y después va a haber un tema de inmunidad que como humanidad vamos a ir desarrollando que va a controlar el virus. O sea, todo este tipo de acciones conjuntas, las medidas, digamos, actitudinales, la inmunidad que se vaya generando, más las vacunas, seguramente van a hacer que en un par de años sea una situación más estacional o más parecida al resfrío que comentábamos antes. Claro, En ese habían sentido, soy optimista. gripes o resfríos, pero no se vivía de la manera que está. O sea, hace poquito, o la otra vez que estábamos el viernes, recordábamos, compartíamos la copa, empezamos hablando del mate, ¿sí? ¿Cómo poder olvidarme? Sí, Digo, lo más común en los argentinos que nos miraban raro, compartimos el mate, y cuando alguien de afuera nos miraba raro, yo decía, qué perseguidos. Bueno, ya está, se comparte el mate, no es tan grave, es un vaso. Bueno, y ahora todo esto que empieza, que esta nueva normalidad que nos venimos acostumbrando. sí, es así, es así. Eh, y otra cosa que me gustaría Sí, charlar un poco, Uri, de todos estos proyectos de investigación, porque yo estoy al tanto que mucha gente recibe mails, invitación para participar en estos estudios. Me parece que está muy bien, que es una actitud altruista. Para participar en los estudios de investigación no se paga, no es que a uno le dan un incentivo económico
para ser parte de un estudio de investigación, eso hay que tenerlo bien en claro. Y después que antes de aceptar participar, a uno le ofrecen un documento que se llama formulario de consentimiento informado y que viene acompañado de lo que es más importante, una charla con el médico en la cual le van a explicar las características del estudio, le van a recalcar que su participación es totalmente voluntaria y que puede dejar el estudio en cualquier momento que quiera sin tener que dar ni la mínima explicación. Digo, porque a veces se confunde y no tenemos que perder, digamos, la luz esta de que en ningún caso el fin justifica los medios, ¿no? Claro. Somos... Uno puede estar, pero hablando de esto y supongamos que ahora por lo actual, lo mundial, lo global de la pandemia, de repente alguien que nunca se le hubiese ocurrido participar puede participar. ¿Es seguro, es riesgoso participar de alguno de estos estudios? Bueno, hay distintas etapas en la investigación. Hay una primera etapa en donde por primera vez en la historia un humano recibe una vacuna o un antibiótico o un analgésico, lo que sea. Bueno, ahí evidentemente la posibilidad de tener algún tipo de problema es mayor que cuando ya el producto está por salir al mercado. Es como una línea del tiempo. Claro. Una línea del tiempo en donde se va adquiriendo conocimiento sobre cómo la vacuna o el fármaco circula en el organismo, qué hace el organismo con ese producto digamos, en el cuerpo, cómo lo elimina, cuáles son las dosis más adecuadas, más tolerables y eficaces. Y bueno, entonces ahí es como que hay productos y vacunas que se van cayendo de un número inicial de proyectos, se van reduciendo porque no son eficaces o porque no son seguras, y después se pasan a una segunda fase en donde se focaliza sobre todo en la eficacia, es decir, si hace lo que se pretende que el medicamento haga o la vacuna. Y por último, una fase 3, que es la mayoría de las vacunas que estamos escuchando llegan al país en esta fase 3, que es lo que cuando se quiere ver, digamos, la confirmación de la eficacia en un gran número de voluntarios, en 30.000 voluntarios, 40.000, 50.000, en estudios que se llaman multicéntricos internacionales, en varios países y en varios centros de investigación. Ahí claramente ya el riesgo es mucho menor. Ahí el riesgo sería como que en todo caso uno no tenga inmunidad, pero no estar expuesto a la enfermedad, ¿o cuál podría ser el riesgo entre fase 2, fase 3? En la fase 3 hay la posibilidad de que exista algún evento muy infrecuente que no se vio en fases previas, evento, digamos, de seguridad, sí. Ya sea local o sistémico, y después, bueno, de la eficacia, si no funcionara no estarías protegido contra el virus. Pero bueno, digamos, acá es donde yo digo que hay tiempos que no pueden evitarse. Saber si un producto, un fármaco, una vacuna genera un efecto a los 12 meses de lo que lo recibiste, requiere que pasen 12 meses. Claro, totalmente. El cuerpo es el mismo cuerpo humano y por eso esto de la prudencia. Yo pregunto desde la ignorancia y la curiosidad. Vos decías cuando empezamos que trabajaste también con investigaciones del VIH. Y el VIH, que es una enfermedad, de hecho, bueno, Pedro Kahn, como uno de los infectólogos que está y que estuvo, digamos, de cerca asesorando el gobierno, su campo había sido la investigación en el VIH. Y por un lado, el VIH fue una enfermedad tan terrible, tan estigmatizada, que llevó tantas muertes y todavía no hay vacuna, pero por otro lado vos nos podrás contar de que a su vez hoy en día es una enfermedad que no tiene para nada la mortalidad que tuvo, digamos, en la peor época. Pero también yo me pregunto, bueno, ¿qué hace de diferente que de repente no tuvo vacuna y acá de repente empezó la pandemia y ya estamos hablando de que en el próximo tiempo puede haber una vacuna? Bueno, en este caso son distintos tipos de virus, ¿no? Y esa es la primera gran reflexión. Pero te comento que hoy en día hay en curso en el país
en la Fundación Huésped y en Helio Salud con la doctora Isabel Cassetti, que es de nuestro equipo, un ensayo clínico de vacuna de VIH. Tremendo. Tremendo, Hoy- y es hoy lo que está- tanto, ¿no? Lo que tanto tiempo alguna vez se esperó y se anheló. Está, y que entiendo que con los antirretrovirales, ¿cómo se llama? Antirretroviral. Claro, como que también está controlado, o sea que siempre recuerdo alguna vez con la gente charlando de Fundación Huésped que se hablaba, Freddie Mercury, bueno, no hubiese tenido el destino que tuvo en estos tiempos, pero decís que ahora está avanzado un proyecto de vacuna para el VIH. Sí, sí. Es más, está avanzado un proyecto que utiliza una plataforma similar a algunas de las vacunas para coronavirus que estamos escuchando. ¿Viste eso del Sí, vector viral del adenovirus que lleva el pedacito de coronavirus que después se libera en nuestro organismo y genera anticuerpos? Bueno, hay una vacuna para el VIH que está siendo estudiada con esa misma plataforma. Así tremendo. que fíjate qué interesante esto de, digamos, de abrir líneas de conocimiento que abarcan distintas áreas y que una solución para un tema puede dar una solución para otro que no tenía respuestas hasta ese momento. En esto de la innovación. A ver, pensaba, yo no sé si leíste, Diego, hay un historiador israelí, Yuval Harari, que se hizo como muy mediático, o sea, vos viajás por el mundo y ves que está traducido prácticamente a todos los idiomas, encima un historiador hiper joven, que para mí tiene una manera de contar la historia increíble, pero también a veces creo que va en decir demasiado apresurado algunas cosas. En uno de sus libros, recordaba, antes de la pandemia, Homo Deus, él prácticamente planteaba, para mí, yo ahí me pongo en la vereda opuesta a esto que decía Yuval Harari, que hoy en día estarían las condiciones dadas para tener casi esta inmortalidad que hablaba, por ejemplo, la mitología griega y demás, porque cada vez los avances que había en la medicina, bueno, hacían realmente poder pensar en un salto en tiempos, en calidad de vida, en ganarle enfermedades muy grandes. Bueno, todo esto fue antes de que el mundo esté paralizado de la manera que lo estuvimos viendo nosotros con el coronavirus. No sé qué pensás de este tipo de Bueno, afirmaciones. digamos, muy teórica y desde la academia, porque lo primero que me venía a la mente Mm, cuando vos lo comentabas es el tema de la desigualdad que vive nuestro mundo. sí, Entonces, realmente hay posibilidades técnicas impensables y una desigualdad terrible que hace que haya miles de millones de personas que no tengan lo mínimo indispensable, como es agua potable, agua de calidad y alimentación como para nutrirse. Y por otro lado hay desarrollos tecnológicos que permiten pensar en turismo espacial o cosas realmente que son de ciencia ficción. Entonces, ¿cuál debería ser la matriz en la que pongamos cada uno de estos elementos para ser un poco más justos, ¿no? totalmente, totalmente. O sea, sí, este tema de la desigualdad, o sea, al final hablábamos, o sea, se habla solo del coronavirus, pero obviamente que hay otro tipo de enfermedades y de repente un montón de cosas que serían, que ya existe la vacuna, la medicina, la solución, bueno, muere gente por falta de políticas, de planificación o muchas variables que no podemos acá enumerar, pero que podrían ser totalmente evitables. Tuberculosis, malaria y VIH. La mayoría de estos temas tienen, digamos, una respuesta bastante adecuada y tiene que ver muchas veces con la pobreza, como habíamos hablado, con lo cual me parece que todas esas situaciones desatendidas, para nada, no lo digo para minimizar la pandemia, pero digo, son cosas que van en paralelo. No podemos ver
un tema y olvidar otros temas que siguen existiendo aunque no estén en la tele. No, Entonces, sí. es complicado. Totalmente. Acá Rodo, que leyó el libro, acá comenta, ¿sí? Lo que dice el libro es que el tipo de inmortalidad llega a 150 años. Ok, no inmortalidad literal de la palabra, bueno, desde ya, pero hablaba desde este lugar de decir, bueno, prácticamente ganarle a la muerte. También recordaba Yuval Harari un poco como esto de la desigualdad, hablaba de decir, bueno, en otros momentos realmente no había la cantidad de alimentos para la población que existía, hoy ese problema no está, tiene que ver con la distribución, y también hablaba en muchos países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, gran parte de las enfermedades no tienen que ver con falta de alimentación, sino con mala alimentación. Entonces, bueno, acá viene un poquito todo esto de lo complejo de las enfermedades. Vos como investigador, Diego, ¿cuál es tu próximo desafío o tu sueño de decir, bueno, porque alguien en otro momento diría, bueno, vamos a descubrir una vacuna contra esta enfermedad que está? ¿Cómo lo medís desde ese lugar en esto de proyectos, aspiraciones, sueños? Ya, por un lado tengo muchas ganas de desarrollar nuestro proyecto, aquel que ganamos el premio de Israel Innovation Award en 2018, que también es el fruto de un trabajo en equipo Contanos, muy. contanos de este invento para los que no lo conocen. Bueno, se trata de una especie de parche autoadhesivo que el cirujano lo coloca en la piel del paciente antes de que haga la incisión, después opera, hace su trabajo, y al momento de cerrar la piel, en lugar de suturar, activa un mecanismo de cierre como si fuese una bolsa tipo Ziploc. Esto permitiría disminuir las infecciones, la cicatrización aberrante o queloide, digamos, los problemas estéticos de la piel, disminuye el tiempo de quirófano, lo cual lo hace más eficiente y permite eventualmente, incluso en momentos como los que vivimos de pandemia, de reducir algunas consultas posteriores médicas para retirar los puntos, porque no hay que retirar puntos, se saca como una curita este parche. Pero, digamos, más allá Sí. del desarrollo que hemos hecho, lo desafiante fue todo lo que acompaña a una idea, que va desde el patentamiento, la constitución de empresas, generar una cadena de proveedores, armar una página web, generar un video de difusión. Que Así, todo esto digamos, se está desarrollando ya para contarles en Israel, en Estados Unidos. ¿Qué falta? ¿En qué etapa está todo esto? estamos ya, mira, ya esto lo dije tantas veces que espero que alguna vez se concrete, pero nos agarró la pandemia. Bueno, nosotros pensamos que ahora, antes de fin de año, sí lo vamos a tener registrado en la FDA de los Estados Unidos y posteriormente en la ANMAT. Cuando esté registrado aquí ya vamos a poder hacer las primeras cirugías y en nuestro país. Las primeras Increíble. cirugías van a ser en nuestro país. Sí. Mira, acá recién me llegó un saludo del doctor Rafael Glickstein, también una eminencia que está en Canadá, dice súper interesante. Así que en Estados Unidos, Canadá, nos falta mucho. Entonces, esto se va a registrar para que se pueda usar en cirugías en Argentina, pero también hay una idea que esto se establezca en Estados Unidos y en Israel. ¿Estamos? Mirá, sí, en realidad ya tenemos la empresa en Estados Unidos, tenemos la empresa en Argentina. Cuando digo la empresa, que no piensen que es un edificio con gente adentro trabajando, pero digamos, la estructura legal para poder hacer todo Claro, los esto, papeles, sí. los papeles, pero todo, digamos, formalmente constituido, que les cuento que es un trabajo impresionante. Tal vez el que lo hizo ya 10, 15 veces lo tiene como una rutina y le sale fácil, pero nosotros que salimos digamos, del lado del investigador hasta poder transformarnos en algún aspecto en empresarios, hemos recorrido caminos, digamos, muy desconocidos, mucho más desconocidos que por ahí caminar por el Chaco paraguayo para investigar las neumonías. Y bueno, cuando lo podamos utilizar aquí en Argentina y difundirlo y publicarlo y mostrarlo,
ya ahí, digamos, vamos a producirlo en escala en los Estados Unidos. Parte del dispositivo se va a generar aquí en la Argentina. Y bueno, va a ser digamos, un logro al que estoy apuntando y como vos decís es uno de los desafíos más interesantes que tengo. Y después, bueno, tal vez darle un poco de, digamos, de vuelta a mi actividad cotidiana. A ver, antes de ver a la segunda parte, porque Dora no terminó de entender lo que era, vamos a aclarar. Lo que vos nos estás contando, Diego, es, a ver, como alguna vez vos me explicaste y corregime, las cirugías cotidianamente se hacen, se cosen, digamos, con hilo, como si fuera un matambre, perdón que lo diga así. Literal. En eso avanzó toda la tecnología médica, pero en eso todavía nos ponen aguja e hilo y no avanzamos. Entonces, tu equipo con vos prepararon un invento para que se tenga que hacer el cierre de cualquier tipo de cirugía, casi como una bolsa zip, y que esto evite infecciones y que esto revolucione cómo va a ser la operación de la cirugía médica. De esto que estamos hablando, que digo, esto vos me lo explicaste alguna vez casi como un matambre, en el mundo todavía nadie cambió esta técnica de cirugía, ¿es así? Es así, es un cambio de paradigma. Hay algunas, digamos, técnicas parecidas, pero que se colocan como unas tiritas cuando uno se corta. ¿Vieron las propagandas que les pegan unas tiritas para juntar los bordes de la herida o le ponen la gotita? Bueno, esos son mecanismos de cierre no invasivos, quiere decir, no hay una aguja y un hilo que está lastimando, pero la diferencia es que nuestro dispositivo se coloca en la piel antes de la cirugía, con lo cual tiene una memoria de cómo era la piel antes del corte. Entonces, cuando el cirujano después corta, se trabaja y el dispositivo después lleva los bordes de la piel al mismo lugar en donde estaban antes del corte, con lo cual la cicatrización es casi perfecta en lo que tiene que ver con lo estético, y como no es invasivo, no lastima como la aguja y el hilo al querer unir los bordes, digamos, lo que consideramos es que esto va a tener también un menor riesgo de infecciones, menor dolor postoperatorio. También hay unas versiones desarrolladas para reemplazo de articulaciones de rodilla, de cadera, para cirugías laparoscópicas. Entonces, básicamente va a ser que el cirujano poco entrenado y el muy entrenado cierren igual la piel, porque va a ser un sistema de cierre operador independiente. No va a depender de la artesanía, de la pericia del cirujano con la aguja y con el hilo. ¿Se entiende? Va a ser un zip que va a juntar los bordes. Claro. Esto que digo va a ser, en realidad ya lo es. Ahora estamos en la etapa de, digamos, más comercial. ¿Ya hicieron pruebas con animales? Sí, hubo ensayos clínicos, como hablábamos antes, en animales, no en seres humanos, y como es un dispositivo no invasivo, quiere decir que no entra en el cuerpo, es superficial, es como una curita, no requiere ensayos clínicos digamos, pre-marketing, quiere decir, no es que las autoridades regulatorias como la ANMAT o la FDA precisan datos de cirugías en humanos para probarlo. Como es tan superficial, con los datos preclínicos se consigue la autorización y después simplemente se hace una vigilancia en la vida real de cómo funciona el dispositivo cuando se use. Me encanta. ¿Y cuándo pensás, soñás que pueda llegar la primera cirugía? ¿Vas a estar? ¿Estuviste alguna vez en algún quirófano o solo cuando estabas estudiando, después de haber estudiado? Estuve varias veces, estuve ayudando en quirófano, sí, no. Te tocó eso impresiona, o sea, eso está. Y cuando sea la primera operación, ¿esperás poder estar? Sí, yo creo que sí, o al menos filmarla, ¿no? Y esto yo creo que va a ser en diciembre de este año. Wow. Tenemos, nuestro norte está puesto ahí, que en diciembre podamos hacer las primeras cirugías y bueno, y después generar alianzas
nacionales e internacionales para poder potenciar el concepto y el desarrollo, porque hoy en día no es algo que un grupo solo o un equipo emprendedor pueda hacer para llevarlo al mundo, ¿no? Así que estamos trabajando en varias líneas para poder lograrlo. Bueno, eso seguramente, si Dios quiere, en diciembre o antes podrá pasar. Y me gustaría ir por dos temas, Diego, que no quería dejar de hablar. Uno, hablábamos de todo esto que vos retomaste, que la referencia de los falsos profetas es un poco, bueno, la ciencia nos dice que podemos tener ensayo y error, pero la predicción, por lo menos sin irnos muy filosóficamente a Popper, es compleja, no es muy fácil predecir. Pero ¿qué escenario vos imaginás con respecto a la pandemia en Argentina y en el mundo? Hace unos meses vos me apostamos una pizza de que para el bar mitzvah de Uri en diciembre vamos a tener una situación más cercana de normalidad. Bueno, primero aclarar esto, lo que voy a decir no es información ni es fruto de un análisis científico, lo de lo bar mitzvah de mi hijo, ¿no? Pero por un lado pienso que vamos a estar muy cerca digamos, de lo que conocíamos como algo habitual o normal. Todas estas pandemias, más allá de lo que querramos hacer como seres humanos o como científicos, tienen una dinámica que les es propia, como fue la gripe española, como fueron las pestes en la Edad Media. Y a veces nosotros queremos, no sé, tengo la sensación de como frenar el viento con las manos. Imagínate estar parado en un rascacielos en el último piso y querer frenar el viento, o no sé, aterrizando con un avión en San Juan en verano, cuando viene el viento sonda y que la tripulación te dice, viene el viento sonda, agárrense y a bancársela. Bueno, creo que tenemos que aceptar esas limitaciones que tenemos y todo pasa. Creo que esta situación no va a ser tan terrible si la ponemos en perspectiva histórica. Para cada uno de nosotros puede ser muy terrible, no minimizo en lo más mínimo digamos, la enfermedad ni la pérdida de familiares o vecinos, pero digo, en una perspectiva, se entiende, histórica, creo que como humanidad lo vamos a sobrellevar. Y un poquito de vacuna, un poquito de buena conducta, mucho de tiempo, de biología y mucho de Dios, esto va a pasar. Esto va a pasar. Y me animo en la confianza. Quizás, si vos no querés responderlo, decime. ¿Cómo evaluás desde tu campo profesional las medidas, y acá si Debbie también quiere sumarse o no, las medidas que se implementaron y se vienen implementando a nivel políticas públicas en la Argentina? Llámese momentos que pareció cuarentena muy estricta, bueno, un montón de restricciones que todos conocemos. ¿Cómo lo evaluás desde tu campo profesional? Que digo que desde los medios a veces pareciera ser que si un medio es cercano al gobierno o está en la oposición, se habla sin mucha explicación. Entonces por eso me gustaría preguntarte acá a vos. Mirá, yo lo que te puedo decir es que cualquier opinión con el diario del lunes es más sencilla. Entonces, yo entiendo que todos los profesionales que están en lugares de decisión, de coordinación de equipos y en el terreno, están poniendo lo mejor de sí y que, bueno, cuando todo esto termine, deberán hacerse las evaluaciones correspondientes para estar preparados para futuras oportunidades. Pero yo en ningún caso veo una, digamos, mala praxis manifiesta, digamos, voluntaria. No creo que nadie quiera hacer un daño o que quiera someter un sufrimiento a la gente. No, y a nadie le sirve, desde ya que errores en la Argentina y en el mundo hay, pero está bueno también tener esta mirada de tranquilidad, digo, de
que a veces hay que cuidarse y aunque, digamos, la mortalidad sea baja, bueno, que a veces hay que cuidarse. No es que a nadie le gusta poner este tipo de restricciones y Argentina, y sobre todo cuando hablamos de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, son lugares con una cantidad de población muy grande y bueno, y no siempre los sistemas de salud están preparados. Tal cual, y lo que sí te puedo decir es que desde el escritorio mucha gente opina, pero tenés que estar en el terreno y viendo las realidades y el sufrimiento. Y realmente yo estoy agradecido de todo lo que se hace y estoy también seguro que cuando miremos para atrás va a haber muchas cosas para arrepentirse, porque realmente hoy hay muy pocas herramientas y se toman... digamos, medidas que parecen de la Edad Media, pero francamente a veces no hay otra cosa. ¿Y a qué te imaginás vos cuando decís hay cosas para arrepentirse? Digo, ¿lo pensás desde el que se descuidó y no sé, y se juntó con mucha gente, o desde el que fue demasiado estricto en prohibir cosas que no eran tan riesgosas? No, y puede ser, mira, lo que se sabía respecto al virus es que finalmente, digamos, mucha gente se va a infectar. Entonces, por ahí, instaurar una cuarentena tan larga finalmente genera un desgaste que al momento actual, donde está el pico, no permite que se puedan tomar las medidas restrictivas que hacen falta. Pero bueno, cuando empezó todo esto, no se sabía cómo iba a ser la dinámica, digamos, del virus y el impacto que podía tener y la agresividad que podía tener. Entonces, por eso te digo esto, cuando uno lo ve con el diario de mañana, diría, no debería haber hecho esto o debería haber hecho otra cosa, y esto va a servir para el futuro, pero creo que hay que evaluar cada conducta en el momento en el que se tomó la conducta, como el tema de la atención de un paciente que después fallece. En general, lo que se evalúa es si el médico hizo lo que tenía que hacer en ese momento. Lo que no se le va a permitir es cómo, si actuó mal en ese momento, pero no es un análisis retrospectivo. ¿Se entiende lo que quiero decir ahí? Claro, totalmente. O sea, uno puede decir ahora, viendo que hubo tantos meses de cuarentena, si no tendría que haber empezado no tan estricto, pero por otro lado, yo también entiendo de que si no empezaba tan estricto, si todo esto colapsaba de repente, también era muy difícil de ir ajustando e ir controlando, ¿no? Sí, yo creo que ahora de a poco hay que ir transitando tal vez, para nada perderle el miedo, ¿no? Pero empezar a retomar actividades de la vida cotidiana con los cuidados que corresponden, con el distanciamiento, lavado de manos, barbijo, etcétera. Y también pensar que van a salir nuevas, digamos, antivirales probablemente, va a estar la vacuna, o sea, de esto se va a salir, no tengo la menor duda, y en mucho antes de lo que pensamos, pero no mañana. Digo, No mañana, y que quizás, 20 claro, años. y quizás, a ver, yo como ver un poco lo cotidiano, el que tiene miedo de salir a la calle, que pueda salir a la calle con los cuidados que hay, que uno puede retomar actividades, pero todavía, para dar un ejemplo, o que estemos en Rosh Hashanah, miles de personas como estábamos antes en Ioná, o en un teatro, o en una cancha de fútbol, o en un recital, o incluso que vuelvan a abrir repentinamente todos los cafés y los bares y lugares donde se concentra gente, eso es lo que vamos a estar todavía más lejos. Prudencia, prudencia. Y otro tema importante, Uri, es no descuidar las enfermedades crónicas que podemos tener y que no tienen nada que ver con el coronavirus. Quiero decir, el diabético tiene que seguir con sus controles médicos, cuidándose con la insulina, con la dieta. Si tiene que salir a caminar unas cuadras para hacer ejercicio, tiene que seguir haciéndolo. El que tiene un problema oncológico y tiene que hacer controles para ver la evolución, tiene que hacerlo. Entonces, salir un poco del pánico en lo que tiene que ver con el, digamos, el cuidado personal y las instituciones de salud. Las instituciones de salud están muy bien preparadas con circuitos diferenciales para permitir el control de estas enfermedades crónicas o agudas. Si uno tiene un dolor en el pecho, no se tiene que quedar en la casa
porque tiene miedo de ir a la guardia. No, tiene que ir a la guardia, que lo evalúen y que vean si tiene un problema coronario que requiere que le hagan una angioplastía, le coloquen un stent, porque eso salva vidas. Si no hacemos los controles, la mortalidad por otro tipo de enfermedades no coronavirus va a ser mucho más alta que el mismo problema del coronavirus, con lo cual esto es un tema de sentido común, pero a veces el miedo puede más que las consideraciones lógicas. Entonces este es un espacio interesante. Totalmente, para recordar y para hablar está muy bueno esto que decís de que, bueno, que no sea también esta consecuencia secundaria de por no cuidar, porque el resto de las enfermedades siguen, por no cuidar el resto de las cosas que pasan, bueno, que otras cosas sean más graves que el mismo virus y poder también, entiendo, ¿no? Salir a caminar, digamos, con los cuidados necesarios debiera ser prácticamente de lo menos riesgoso, que es diferente de nuevo a los que hacen un asado con 50 personas o el que hace una fiesta clandestina. Tal cual, poner todo en las proporciones adecuadas, es un tiempo más, seguir cuidándonos, pero sin estar angustiados, sin estar angustiados. Si hacemos las cosas bien, la verdad que los riesgos son mínimos. Mantenemos distancia, barbijo, lavado de manos, no reuniones sociales. Bueno, tratemos de ir mentalizándonos que por un tiempito va a ser así, pero aprovechar los días lindos como los que tuvimos hoy para dar unas vueltas manzanas, para conversar a la distancia con algún vecino, sin hacer una reunión, pero tratando de volver a la normalidad y no estar, digamos, con un aislamiento que va a traer problemas después, digamos, psicológicos y de angustias muy importantes que van a ser una secuela también de todo este proceso. Totalmente. Acá le mandamos saludos a nuestro querido Edgar Noff, conectado desde Israel. Y por acá me mandó en privado Rafael desde Canadá la pregunta que, a ver, yo no sé qué es, imagino que esto era de el invento que ustedes están haciendo para la cirugía, que pregunta, ¿se puede utilizar en casos de queloide previo? Sí, en realidad se puede utilizar para toda cirugía programada. Quiero decir, no es para reparar una lesión traumática de la piel. Si vos te caes, te golpeás y te lastimás y perdés sustancia de la piel, no es que vas a pegar el dispositivo y vas a juntar los bordes de la herida. Sí se puede utilizar cuando te van a hacer una cirugía para sacar el apéndice o una cirugía cardíaca. Ahí, independientemente del problema que tengas en la piel, si tuviste un queloide, que es lo que nos están preguntando, sí, otra reacción hipertrófica, se puede colocar el dispositivo, que es una lámina autoadhesiva, digamos que ya ha sido utilizada para otras indicaciones. Algunas de estas láminas se colocan hoy en día en la piel antes de que el cirujano haga cirugías en donde abre el tórax para reparar las arterias coronarias, para hacer bypass. Entonces estas láminas también evitan que las bacterias migren a el sitio de incisión de la cirugía y sí, se puede usar en todas las cirugías, como decía, programadas. Esa es la gran diferencia con los ganchos, las grapas o otras tecnologías que se pueden usar también cuando hay una lesión traumática. Bien, esto para pregunta más técnica para poder tenerlo acá. Lo otro que todavía no tuvimos tiempo de hablar, nos fuimos con muchos temas, pero no quiero dejar de preguntarte, Diego, es, vos hablaste mucho cuando haces investigación de la parte de la ética de la investigación. ¿Dónde ves reflejado que está tu parte judía, tus valores judíos en lo que vos haces? Cuando empezamos el ciclo, para que se entienda un poco mejor esta pregunta, la semana pasada con Aldo nos contaba, bueno, yo en mi casa soy Yosef Abraham y bueno, y ahí en el hospital soy el doctor Yanko. ¿Cómo lo vivís vos, Diego, esto de dónde pasan estos valores judíos que vos recibiste, que tenés en lo que haces?
Mirá, yo creo que alguna vez lo charlamos nosotros, me identifico mucho, es una Mm. identificación mía, no es ninguna semejanza real, con lo que fue la historia de Maimónides, ¿no? Realmente una mente muy creativa que trabajó tanto en el área de la ciencia y de la medicina con el área, digamos, del espíritu y de la Mirá, ya me creencia. decís, te lo digo acá en público, ya que nombrás a Maimónides, tengo para pasarte, bajé el fin de semana, conseguí un libro. Leo Strauss fue uno de los grandes filósofos contemporáneos, especialista en pensamiento político de la Universidad de Chicago. Encontré un libro de él analizando específicamente la filosofía de Maimónides, así que te lo voy a pasar. Entonces, vos decías que te identificás en Maimónides, que claramente comprometido con el judaísmo, encontró también uno de sus grandes caminos con la medicina, atendiendo no solo a judíos, sino también siendo el mismo médico prácticamente de la corte del sultán. Sí, eh, yo creo muchos de los valores judaicos están integrados en mi visión de la investigación que tiene que ver con aplicaciones concretas que le resuelvan un problema a la gente. Eh, no puedo yo centrarme por mi personalidad, ¿no? En una investigación meramente básica, muy lejana a la gente, sino que yo trabajo en proyectos que puedan rápidamente ser aplicables, que puedan generar un cambio y que fundamentalmente sean replicables después, escalables. Entonces esa es mi visión en los proyectos que yo encargo. Que sean rápidamente aplicables, replicables y escalables. Esa es una síntesis y eso tiene que ver con eh, la importancia que le doy digamos, a la gente al sufrimiento y tratar de resolver un problema concreto. Entiendo es un poco la visión de la ciencia moderna, que se hace ciencia, vos, algunos remarcaban acá cómo vos, Diego, hablás del equipo, pero hacer ciencia dejó de ser, por lo menos en la visión moderna, esta tarea de un investigador, de un genio loco, o como pensar de un Einstein, uy, este tipo o esta mujer es brillante, mirá lo que hace, y poder entender que todo esto requiere no solo del trabajo, digo, del equipo inmediato, sino que para ver esto que uno llama del avance científico, hay toda una red interconectada. Y así es como que rápidamente ahora se pueden hablar de que hay diferentes proyectos de vacuna, ya no es esta cuestión nacionalista de decir, uy, este país o el otro país o este lugar, sino de hablar de contextos interconectados. Es así, es totalmente como vos decís. Vos fíjate que todos estos estudios son multicéntricos internacionales. Entonces, sin la cooperación internacional hoy en día no se puede avanzar. Es increíble, pero es Claro, difícil paradigma. sí, sí, lo pensaba. Yo sé que por ahí esta barda que hacemos los chistes, digo que están los que dicen, uy, en Israel salió esto y ya como aparece, digamos, como esta cuestión a ver de quién saca primero qué lugar y desde ya que hay contextos que favorecen la innovación y hay países que apuestan sus políticas públicas a la innovación. No obstante, cuando estamos pensando en estas situaciones globales, ya no es tanto a ver quién es mejor o si es la vacuna de un país o del otro, sino de hablar de un contexto científico donde no es, vos podés hablar de tu equipo de investigación, pero el equipo de investigación que trabaja con los resultados de otros centenares de equipos y que eso hace que se pueda medir también una solución que no sea local, sino que sea global en estos problemas, ¿no? Eso es totalmente cierto
pero me gustaría retomar lo que contaste de Israel. Hay una gran diferencia en lo que uno tiene que remar en algunos lugares para lograr los objetivos versus lo que se vive allí, donde, como decís, hay políticas públicas que están estructuradas para, digamos, facilitar en el buen sentido que todos estos procesos se den. Claro, Hay acompañar. cabezas, pero aparte hay, Sí, sí. hay un acompañamiento que, si bien nosotros cuando llegamos al final de la carrera estamos musculosos de tanto que tuvimos que remar, por ahí llegamos 10 años después. No, Entonces, totalmente, digo, igual yo lo justo. pienso esto que elogiamos de Israel, que a veces en la opinión pública, cuando se habla, digo, más allá del gobierno de turno, de decir por qué es importante invertir y acompañar la ciencia, la investigación científica, tanto privada como pública, también tiene que ver con esto, porque a veces hay miradas de decir, bueno, hay cosas que el Estado no debiera involucrarse, no debiera intervenir. Bueno, estamos hablando de cómo se hace para tener, digo, y realmente, digo, acá creo que estamos hablando a ambas personas que estamos fuera de cualquier compromiso partidario, de poder pensar, en nuestro caso en la Argentina, bueno, en visiones a futuro que vayan más allá de estas grietas y donde podamos dimensionar cómo aprender de lugares como Israel y otros países donde, bueno, para que la ciencia prospere, se desarrolle, también hay que acompañarla, y acompañarla tiene que ver con contextos, con incentivar a los propios investigadores, ni que hablar, pienso, ¿no? Estamos hablando todo esto de la pandemia, y mi solidaridad a la situación de tantos médicos y médicas que trabajan en condiciones realmente muy difíciles. Digo, todo esto que admiramos para afuera no debe ser solo en palabras, sino trasladable a realmente poder dar este tipo de apoyos. Es correctísimo, pero tengo que señalar que en nuestro caso particular, en nuestro desarrollo de InCloud, de esta solución para evitar las suturas de la piel, nosotros obtuvimos un subsidio del Estado argentino para investigar, que nos lo otorgaron en el año 2014, y ese subsidio persistió hasta el año 2019. O sea que vos fijate, realmente pasó 2 administraciones distintas, y este subsidio nos lo entregó el Ministerio de Ciencia y Tecnología del país, y gracias a ese apoyo nosotros pudimos hacer los primeros pasos de nuestro desarrollo. Así que hay algunas políticas que trascienden las distintas gestiones, y a veces claro, nos gusta decir, sí. a veces nos gusta decir a nosotros que viste InCloud cierra la grieta. Está bueno. No, está bueno porque digo, esto de grietas, y yo veo, se da mucho en los espacios de redes sociales de descalificar si se apoya investigación científica o pensar si algo vino de un gobierno o del otro. Digo, esto tendría que trascender a determinadas ideologías y entender que además de todo el contexto global, bueno, se puede acompañar para que estas cosas pasen o no. Y creo que esto es un poquito lo importante para tener y poder evaluar. Es así. Así que no, digamos, no estamos en el peor de los infiernos, como a veces qué sé yo, uno ve en la tele y a veces se deprime. Realmente yo creo que sigue habiendo oportunidades, sigue habiendo universidades prestigiosas, gente con ganas, y en algún punto hemos adquirido un ejercicio para sobrevivir a las circunstancias que también nos hace muy valiosos. Pero bueno, en el caso de Israel, yo tuve la oportunidad de viajar por este premio, y hay un ecosistema que realmente el ecosistema deslumbra. Yo no sé cómo es el tema de la desigualdad, porque realmente la gente que yo conocí es la gente, digamos, que sobresalió, y es la Claro. gente que cuando viajás conoces para que te cuente de innovación y de desarrollo. Me imagino que también debe haber
parte del pueblo que no accede a esas esferas. Entonces, no hay, digamos, paraísos terrenales, pero sí hay lugares con una mirada distinta en algunos aspectos de la vida. No, seguro, seguro, y creo que también son cosas bueno, que nada es automático, que se irá acompañando. Imagino como decir, bueno, esté quien esté en los futuros gobiernos de Israel, también no es que hay más allá de eso sería otra discusión, que por ser el país con mayoría y el Estado judío va a seguir siendo innovador, sino que también eso requerirá de que se mantengan políticas y se mantengan visiones para que esto pase, y viceversa lo que nosotros podemos aprender y podemos compartir de ahí, y también acá el orgullo de poder decir que el emprendimiento que ustedes están haciendo va a ser llevado a Israel, de la misma manera que uno puede aprender de Israel. Acá ustedes tienen un emprendimiento que Israel también, con toda la innovación que tiene, bueno, fue hecho en la Argentina. Y esto también significa que, bueno, dentro de todo, desde cada lugar también se puede hacer cierta diferencia. Sí, sobre todo creo que tenemos que ser creativos, porque a partir de esa creatividad es cuando le damos un poco de luz a la vida, en lo que cada uno hace, ¿no? En su materia, en su vida cotidiana, en lo que sea, tratar de ponerle el aporte personal que lo hace distintivo y lo hace más divertido también. Bueno, me encanta. Esto que iba a ser 40 minutos, una hora, nos fuimos más de tiempo, pero creo que es un lujo hablar con vos, Diego. Comentarios que yo pido disculpas que no llegué a leer cada uno, traté de rescatar así como las preguntas más importantes, pero agradecerles a cada uno de ustedes del otro lado acompañando y compartiendo esto. Esperamos que, bueno, Diego, con un perfil muy bajo y con todo lo que sabe, miembro de nuestra comunidad, del Kabbalat Shabbat, de ID, de diferentes espacios, y bueno, que Dios quiera podamos volver a encontrarnos en Ioná, pero mientras tanto, bueno, saber que seguimos compartiendo esto y que tenemos la posibilidad de organizar encuentros futuros. Del otro lado, escuchando, está Debbie, también su esposa, también médica y también en el Ministerio de Salud, que bueno, quedará también pendiente organizar otro encuentro, que también es un placer escucharla a ella. Y bueno, así que seguiremos un poquito con todo esto. Yo les cuento que mañana 11 de la mañana por ahí están Jorge y Coqui. Tenemos el espacio de cocina judía. Seguimos con muchas propuestas, pero este viernes, como dice acá la placa, nos encontramos para el Kabbalat Shabbat, el segundo que estamos haciendo en esta modalidad, 19-15 horas. Y les compartimos el link para que se anoten, para que les podamos hacer llegar el Maxor y toda la información sobre cómo van a ser las transmisiones de Yamim Noraim. Vamos a continuar también el lunes que viene con otro graduado de ID, este encuentro de Medicina y Judaísmo en Acción, que es el licenciado Ariel Goldman, que se especializa en la gestión de la salud, profesor y gerente del Hospital Álvarez. Así que bueno, vamos teniendo como miradas muy diferentes, no por no estar de acuerdo, sino por estar en campos muy distintos de lo que tiene que ver la cuestión de la salud, y poder pensar también por dónde pasan estos valores judíos acá. Bueno, antes de despedirme, me gustaría, Diego, si tenés algún sueño para compartir. Sabemos que el gran sueño acá tiene que ver en diciembre para el gran evento, no del emprendimiento, sino de Uri, que tiene fecha para su Bar Mitzvah. Sí. Ojalá que en diciembre podamos estar todos juntos ahí y que también se cumpla el deseo de nuestro viaje, que venía de la mano de
del festejo en Ioná, que era estar nuevamente en el cóctel para hacer un re bar mitzvah con él allá y que se frustró en esta oportunidad, pero bueno, a la brevedad va a ser. Así todo se reprograma, pero no se olvida, así que está. Bueno, saludos para Jorge. Coqui, gracias, nos anuncia, ya me dio hambre esta hora, que mañana hay niches. Si alguno se conectó antes, si alguno se tuvo que ir, esto queda grabado. Lo de Coqui también queda grabado, todo esto ahí en Ioná. Pueden acceder, pongan like, compartan para suscribirse y que les lleguen todas las notificaciones. Bueno, gracias enormes, Diego, David, saludos para Dani y para Uri, y ahora que sé, Catalina es la gata que está por ahí. ¿Por dónde está? Gracias a vos. Sí. La gata no sé dónde andará, deben tenerla los chicos por allá. La tienen los chicos. La mía siempre me acompaña, ahora ya se fue, comió y se fue, creo que a la cama. Sí, se aburrió. Ya demasiado tiempo de cuarentena. Así que también son amantes acá de las mascotas. Tienen a la gata Catalina. Sí, señor. Muy bien. Así que bueno, Uri, hasta el próximo café. Hasta el próximo café, que sea en persona y si no así, y si no, bueno, acuérdense, por lo menos a mí, yo digo, ¿no? Realmente, en todo esto estoy tratando de tomar por lo menos día de por medio de salir a caminar, que hace bien y que entiendo que hay cosas que nos pueden ayudar también cuidándonos. Y bueno, hasta que podamos volver a lo que era antes una situación más normal. Un abrazo, Diego, un abrazo para todos y todas que nos acompañaron. Nos vemos mañana para continuar con los encuentros con Coqui.